Buen día, mi nombre es Arturo Javier García Hernández, soy estudiante de la carrera de cuarto semestre de optometría en la Universidad CDI de Monterrey, y vamos a hablar un poquito del tema de patología, el tema que se vio en este semestre, que nos hizo favor de dar el licenciado Ladislao Vázquez, doctor Ladislao, y pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio en todo el semestre. Empezamos viendo lo que es la salud y la enfermedad. El concepto como tal de la salud por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se dice que es un estado de completo bienestar, tanto físico, social y mental. Tienen que estar esas tres uniones como para que tengamos realmente una buena salud. Este estado de salud es el resultado de o lo podemos clasificar en 4 factores, ¿no?, para obtener esto. Tanto nuestro entorno, las cuestiones genéticas, el comportamiento personal o cuestiones personales y los sistemas de acceso de salud. Si los desmenuzamos un poquito en la cuestión biológica y genética, encontramos que la cuestión hereditaria es muy importante, nuestra madurez y el envejecimiento. Los factores como medio ambiental, puede ser nuestro entorno social donde nos desarrollamos, donde vivimos, nuestro entorno físico o psicológico. La cuestión de los factores de comportamiento, pues es el estilo de vida y la conducta, si consumimos tabaco, si consumimos alcohol, si consumimos drogas o algo así. Y los factores de acceso del sistema de salud, pues viene siendo si las cuestiones de un tratamiento que a lo mejor podamos tener, un tratamiento farmacológico, una atención hospitalaria o simplemente una prevención de la misma, ¿no? En las cuestiones de los factores de riesgo, es cualquier circunstancia que podamos padecer o padecer o provocar una enfermedad, ¿no? Algo que nos provoca es un factor de riesgo para la salud. Los tipos de factores de riesgo, pues hay de los que se pueden modificar y de los que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar son nuestro comportamiento como tal, ¿no? Si fumamos, si tomamos, si bebemos, todas las cuestiones de ese tipo. Y las que no se pueden modificar, tales como edad, sexo, genética y todo eso. Salud pública y medicina preventiva. La salud pública es la aplicación de un método científico considerado como el sujeto a una comunidad, ¿no? Es una prevención de alguna manera. Y la medicina preventiva es una rama de la medicina en la cual pues se encarga de que no se desarrolle esa enfermedad como tal, como medicina preventiva. Los tipos de salud pública y medicina preventiva, puede haber medidas universales, puede haber medidas selectivas o puede haber medidas individuales. Las universales como tales pues van dirigidas a toda la población en general. Las medidas selectivas van dirigidas a un cierto grupo de población de alto riesgo, así como las vacunas y toda esa cuestión, ¿no? Embarazadas, enfermos crónicos y todo eso. Y las medidas individuales dirigidas a un personal en concreto, una persona en concreto. En la medicina preventiva se distinguen 3 niveles de prevención, que son la primaria, la secundaria y la terciaria. La primera es la asistencia dirigida a minimizar los factores de riesgo. La secundaria pretende evitar las manifestaciones clínicas de la enfermedad como tal, y la terciaria, pues ya es la asistencia dirigida a la evolución de la enfermedad. Y la enfermedad, si hablamos de enfermedad, las enfermedades pues, se pueden dividir como enfermedades esporádicas, enfermedades endémicas, enfermedades epidémicas, enfermedades infecciosas o enfermedades infecciosas. Las esporádicas solo se producen cuando son casos puntuales aislados en la población, ¿no? Las endémicas son las que aparecen en una zona concreta, ¿no? Las epidémicas son infecciones que se propagan rápidamente, ¿no?, como lo dice epidemia. Las no infecciosas son aquellas cuya causa no son agentes patógenos, y las enfermedades infecciosas son aquellas causas con microorganismos o parásitos, ¿no?, algunas estructuras celulares y todo eso. Las enfermedades, para hablar un poquito de las enfermedades no infecciosas, afectan al normal funcionamiento de aparatos del sistema del organismo. Se distinguen varios grupos, como enfermedades genéticas, enfermedades mentales que provocan alteraciones en la personalidad, enfermedades específicas de órganos, si nos vamos como el aparato digestivo,
el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, del sistema músculo-esquelético, del sistema nervioso, del sistema endocrino, enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades causadas por accidentes, etc. Las enfermedades infecciosas se transmiten desde una fuente de infección a un hospedador, que es un individuo sano. Este individuo puede enfermar tras el contacto con este agente infeccioso. El contagio se puede producir a través de distintas vías de transmisión, ya sea vía oral fecal, vía respiratoria o por contacto directo. Hay muchos seres vivos con capacidad para producir infecciones en el ser humano, llámese bacterias, hongos o protozoos, algo así, gusanos, etc., ¿no? Hay algunas formas acelulares no vivos, como son los virus o los priones. Si hablamos un poquito de enfermedades infecciosas de origen bacteriano, podemos encontrar que existe la diarrea, la neumonía, la difteria, la tosferina, tuberculosis, gonorrea, lepra, peste, tifus, tétanos. Todas estas son enfermedades de origen bacteriano. Enfermedades infecciosas de origen protozoario se conoce como la malaria o el paludismo. Y enfermedades infecciosas de origen vírico podemos hablar como la gripe o el SIDA. Enfermedades infecciosas de origen priónico son las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob o, como lo conocemos, la enfermedad de las vacas locas. Enfermedades infecciosas de origen fúngico son micosis superficiales, podemos encontrar micosis subcutáneas y micosis sistémicas. Y las enfermedades infecciosas de origen animal, que esto se da con ectoparásitos o endoparásitos. Las enfermedades infecciosas pasan por 3 fases o periodos, que es el periodo de incubación, el periodo prodrómico, periodo clínico. La incubación es el tiempo que transcurre desde la entrada del microorganismo hasta el contagio. El prodrómico ya es cuando la enfermedad ya se manifiesta, y el clínico es la fase que aparecen los síntomas y signos que se definen ya o que definen ya como la enfermedad. Hablamos un poquito del sistema inmunitario. El organismo cuenta con un sistema cuyas son un grupo de defensas que obviamente nos está defendiendo de sustancias extrañas o patógenos, antígenos, todo eso. Es el responsable pues entonces de conferir inmunidad, es decir, la resistencia frente a las infecciones o sustancias extrañas que llegan al cuerpo que quieren entrar. La respuesta de este sistema inmunitario frente al antígeno se denomina respuesta inmunitaria. Existen 2 tipos de respuesta: la innata no específica o la respuesta adaptiva, adquirida o específica. Si hablamos un poquito de la respuesta innata o específica, está presente en el organismo antes de que éste sea expuesto por primera vez a los antígenos. Si hablamos de una respuesta adaptiva o adquirida, esta se requiere tras el contacto ya con el antígeno y reconoce de forma específica cada tipo de antígeno. Y la respuesta innata, que es la primera línea de defensa, constituyen 3 defensas o epitelios, que son de 3 tipos: mecanismos físicos, mecanismos químicos y mecanismos microbiológicos. Los mecanismos físicos, el efecto de barrera de los epitelios gracias a las uniones entre las células, es el efecto del barrido de los cilios de la tráquea. Los mecanismos químicos, el lisosoma presente en la saliva, la lágrima, la mucosidad nasal y la orina. Los mecanismos microbiológicos, la flora bacteriana normal que recubre los epitelios, compite con los microorganismos patógenos por el espacio y los nutrientes. Esa sería nuestra primera línea de defensa como tal. La respuesta innata a la inflamación, o hablando un poquito de inflamación, cuando un agente extraño atraviesa la primera línea de defensa, es muy probable que se desencadene una inflamación. ¿Qué es la inflamación? Pues es simplemente una respuesta para dirigir los elementos del sistema inmunitario al lugar de infección o de la lesión. Se pueden distinguir varias etapas en el proceso de la inflamación: liberación de mediadores de la inflamación,
lo que es la vasodilatación, y de la vasodilatación nos genera un aumento de un flujo sanguíneo, un aumento, perdón, del flujo sanguíneo, y eso nos provoca que haya algo de enrojecimiento, rubor y calor. Nos da un incremento de la permeabilidad, una activación del complemento y una lisis. Y una salida de fagocitos, una quimiostasis, una fagocitis, una secreción de sustancia proinflamatoria, producto de proteínas de fase aguda y la fiebre, ¿no? Entonces, al final de todo esto, nos da calor, nos da un poco de enrojecimiento y nos da fiebre. Esa es de alguna manera la respuesta innata a una inflamación, que el cuerpo está reaccionando y tratando de que no se invadido y todo eso, ¿no? Si hablamos de la respuesta adaptiva como tercera línea de defensa, hablando un poquito de esta, podemos ver que el sistema inmunitario tiene una tercera línea de defensa que corresponde específicamente a la introducción de sustancias extrañas. Estas sustancias extrañas se conocen en general como los antígenos. Los antígenos provocan una respuesta inmunitaria específica que termina con la producción de anticuerpos por parte de un tipo de leucocito llamado linfocitos. Los anticuerpos reconocen específicamente a los antígenos y se unen a ellos para desactivarlos de distintas maneras, ¿no? Para atacarlos. Si hablamos un poco de las células específicas, la respuesta inmunitaria adaptiva de la tercera línea que estamos hablando, tercera línea de defensa, se debe a un conjunto de glóbulos blancos o leucocitos de tipo linfocitos y las moléculas que estas se secretan. Sin embargo, en muchos casos los linfocitos necesitan la colaboración de células inespecíficas, que son las responsables, ¿no? Los linfocitos B y los linfocitos T. Siguiendo hablando de las específicas, los linfocitos B, estos maduran en la médula ósea, poseen una membrana plasmática. Los linfocitos T maduran en el timo y poseen en su membrana plasmática receptores específicos. Como la respuesta adaptiva también encontramos los anticuerpos, que es la unión del anticuerpo del antígeno, tiene diferentes consecuencias. Primero, la neutralización, la aglutinación, que viene siendo, y la opsonización. La neutralización, los anticuerpos se pueden unir a las porciones del antígeno responsable de la patogenicidad. En la aglutinación es la formación de complejos o conjuntos de bacterias, virus o células rodeados de anticuerpos. Estos complejos son reconocidos por los macrófagos o las células NK y pues los destruyen. La lisis de bacterias a través de la activación del sistema del complemento de plasma. La opsonización es el recubrimiento de los gérmenes por anticuerpos para facilitar su fagocitis, por los fagocitos que los eliminen de alguna manera. Se pueden opcionar bacterias y también complejos de aglutinación. Y bien, viendo un poco con la lucha contra enfermedades infecciosas, el tratamiento de las enfermedades infecciosas se basa en uso de sueros, vacunas y fármacos. Los sueros pues son preparados artificiales que contienen anticuerpos específicos para luchar contra el patógeno. Se obtienen a través de la sangre de una persona o de un animal. Los sueros proporcionan una inmunidad masiva al recibir los anticuerpos producidos por otro organismo. Los sueros proporcionan una inmunidad inmediata, pero es poca duradera. Las vacunas son preparados que contienen el agente patógeno, en sí es el virus o la bacteria que causa esta enfermedad, pero tiene que ser, obviamente, la vacuna está atenuado, muerto o fragmentado. De este modo, el agente no desata la patología de la enfermedad. La vacuna se introduce una respuesta inmunitaria específica, natural, pero sin peligro para el vacunado, porque si no, pues nos va peor, ¿verdad? El individuo queda protegido contra el patógeno si se producen posteriores contactos debido a los linfocitos de memoria. Los fármacos son sustancias químicas purificadas utilizadas en el tratamiento cuya prevención o el diagnóstico de una enfermedad. Lo más importante son los antibióticos. Los antibióticos son sustancias fabricadas y secretadas por microorganismos y que en pequeñas cantidades matan o impiden el crecimiento de ciertas clases de bacterias que son sensibles al cuerpo. Se utilizan con fines profilácticos, ya sea preventivos, curativos, solo contra infecciones bacterianas.
Y si hablamos un poquito de la definición de medicamento, un medicamento es una sustancia que se administra a una persona o animales y sirve para varias cosas, ¿no? Para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar, curar o para modificar alguna cuestión o función fisiológica. Existen también en la cuestión de la salud los trasplantes. Antes eran muy complicados, ahora creo que ya están prácticamente, no todo, pero sí está muy avanzada la cuestión de los trasplantes. Un trasplante es la extirpación de un tejido u órgano de un individuo y su implantación en el mismo cuerpo en un organismo diferente, que es el primero es el donante y el segundo es el receptor. La palabra injerto se utiliza como sinónimo y cuando se instalan prótesis artificiales se habla de implantes. En función de la relación genética entre el donante y el receptor se pueden distinguir 4 tipos de trasplantes, que es el autotrasplante, isotrasplante, alotrasplante y senotrasplante. El primero viene siendo el tejido, bueno, el autotrasplante es el tejido reimplantado en el propio individuo de una parte sana a una dañada. El isotrasplante está realizado entre individuos genéticamente idénticos, como los gemelos. El alotrasplante es un trasplante realizado entre individuos de una misma especie, pero con diferente constitución genética. Esto es lo que más ocurre, es como un ejemplo, lo podemos poner como una transfusión sanguínea, ¿no? Que va de un cuerpo diferente a otro. El senotrasplante es el trasplante realizado entre individuos de diferentes especies, como pueden ser el cerdo a un humano, llámese como piel o pueden ser válvulas cardíacas. Se está investigando la posibilidad de utilizar animales transgénicos para evitar pues estos rechazos, ¿no? Con eso acabamos de ver el primer tema, que fue el tema salud e enfermedad. Continuamos con el tema de hipertensión arterial sistémica, conocido como HAS. En su definición es un nivel medio, manteniendo la presión arterial sistoliárica igual o superior a 140/90, tomada en condiciones apropiadas en por lo menos 3 lecturas en días diferentes o cuando la inicial sea elevada. Un síndrome como tal de la hipertensión arterial, pues obviamente es un aumento en la presión, una disminución del HDL, una resistencia a la insulina y hipersulina, una intolerancia a la glucosa, una diabetes, una obesidad central, anormalidades en el miocardio, membranopatía. Está muy complicado lo que es la hipertensión. La hipertensión arterial presenta o hay una tabla que la publica Framingham. Se dice que el 78% de los obesos, 64% de las obesas, 66% de los diabéticos, 25 a 50% de los pacientes con gota e hiperuremia, pues está presente lo que es la hipertensión arterial. La OMS, o la Organización Mundial de Salud, estimula la disminución de 2 miligramos de aluminio por presión arterial. Se disminuye, o sea, bajando esta cuestión de la presión, se disminuye un 6% la mortandad, 4% la mortalidad en personas cardiovasculares y 3% para todas las causas. Si le bajamos de alguna manera la presión arterial, pues obviamente nuestra salud puede mejorar bastante. La medición de la presión arterial o la tensión arterial se recomienda en un ambiente tranquilo, tras 5 minutos de estar sentado sin movimiento, no haber fumado, no haber tomado café ni alcohol durante 30 minutos antes. El brazo se pone desnudo a la altura del corazón. El manguito de lo que es con lo que vamos a tomar la presión debe estar sobre la arteria humeral, 2 a 3 centímetros por encima de lo que es la flexura, más o menos por aquí así, del codo, y su ancho debe cubrir 2/3 partes del brazo, de 13 a 15 centímetros, y el largo de 30 a 35 centímetros para los adultos, y en los niños pues el ancho varía entre 2.5 a 10 centímetros. El medidor, al medir la presión, debe estar sentado, puede estar sentado, acostado o de pie, y tiene que ser en ambos brazos. Hacer el registro durante tres ocasiones, el tercera al séptimo día, excepto si la presión diastólica es mayor a 110. Las causas de error pues, puede ser la capacidad auditiva del explorador, que no escuchamos bien el momento en los que se presenta ya el sonido, un entrenamiento y atención, tratar de reconocer redondear las cifras, no hay que redondearlas, hay que ponerlas tal cual,
Desinflar el manguito demasiado rápido, normal es 2 milímetros por segundo, no hacerlo ni muy rápido ni tampoco muy lento, y reconocer las variaciones fisiológicas, tanto como el ritmo circadiano. Si hablamos un poquito de la epidemiología, pues está en la edad, el sexo, la raza y los factores ambientales, el estrés, algunas características de la personalidad, hacinamiento, tamaño de la familia, nivel socioeconómico y educacional, ocupación, zona urbana o rural. Los factores dietéticos, relación con la obesidad, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, al sal, al alcohol y al pescado. La herencia es muy importante. Si un padre cuenta con esta enfermedad, el 28%. Si dos padres, ya es el 50% de la probabilidad. Y bueno, también los genes están relacionados con la hipertensión. Las características asociadas a tener un mayor riesgo de la presión arterial son los hijos con hipertensión, obesos, fumadores o alcohólicos, que tengamos ya edad mayor de 50 años, que sea raza negra, sobrepeso, obviamente obesidad, que no hagamos nada, que tengamos sedentarismo, excesiva ingesta de sal también es muy mala, consumo de alcohol, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, hiperuremia, que hayas nacido bajo al nacer, taquicardia del reposo, bajo nivel socioeconómico, estrés mantenido, personalidad tipo A o una región específica. Como etiología encontramos dos, la esencial y la secundaria. Si hablamos un poquito de la secundaria, se puede dividir en renal, se puede dividir en obstrucción de arterias renales, endócrinas, neurológicas, fármacos o drogas y otras. La clasificación como categoría, como una presión arterial normal, la presión sistólica tiene que ser menor a 120 y la diastólica tiene que ser menor a 80. En una prehipertensión, la sistólica ya te maneja entre 120 y 139, ya sube un poquito. La diastólica se maneja entre 80 y 89. Y ya una tal como una hipertensión en un estadio 1, ya la sistólica está entre 140 y 159 y la diastólica ya está entre 90 y 99. En un grado 2 de hipertensión, pues ya se manejan medidas en la sistólica de más de 160 y la diastólica en más de 100. Y pues bueno, lo que llamamos algoritmo para el tratamiento de la hipertensión, lo primero es que tenemos que modificar nuestro estilo de vida. Tenemos que hacer ejercicio, bajarle a todos los consumos en exceso, la sal, tanto el alcohol, el tabaco, todo eso se tiene que eliminar realmente para tener un mejor estado de vida. Elegir el fármaco o la elección del fármaco, esta se subdivide en sin complicaciones asociadas o con complicaciones asociadas. Si nos vamos a las sin complicaciones asociadas, sería el estadio 1 o el estadio 2. Si nos vamos a las complicaciones asociadas, pues son fármacos para tales, ¿no? Para esas complicaciones. Optimizar la dosis, añadir fármacos hasta conseguir normalizarla, ¿no? Ya sea por un medio o por otro, pero lograr el establecimiento y la estabilidad de nuestra presión arterial es bastante importante. Hablamos de otro tema, hablamos de la ateroesclerosis. Como definición, empezamos por la arteriosclerosis, se refiere al engrosamiento y el endurecimiento de las arterias, independientemente de su tamaño. Cuando afecta arterias de mediano y gran calibre, entonces ya se denomina ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico que afecta a las arterias de diferentes lechos vasculares y se caracteriza por el engrosamiento ya pues de la capa íntima y media, perdiendo elasticidad. Su lesión básica es la placa de ateroma, compuesta fundamentalmente por lípidos, tejidos fibrosos, células inflamatorias y pasa por diferentes estadios. Factores de riesgo, pues síndromes metabólicos, que haya dislipidemia, obesidad, resistencia a la insulina, que haya hipertensión arterial, que sea la persona sea con tabaquismo, que tenga diabetes,
Sexo, hombre, mujer es lo mismo, cuestión hereditario o el estrés también nos lleva a un factor alto de riesgo. Como excepto su etiología, la acumulación de grasas ricas en colesterol y respuesta inflamatoria crónica en la pared vascular, hay cambios histológicos y formación de diferentes tipos de lesiones, entonces ahí ya está formando la placa de ateroma, es la que realmente pues nos va a dañar, ¿no? En su fisiopatología, al tener una presión alta, las paredes gruesas se vuelven paredes gruesas y rígidas, y entonces nos da una restricción de flujo sanguíneo a los órganos y tejidos. Es como si tuviéramos un canal bastante ancho. Se va formando toda esta situación del ateroma, se va engrosando, endureciendo, se va haciendo pequeño ese canal, entonces por eso realmente encontramos problemas. Las placas ateromatosas podemos encontrar como una clasificación, como 6 tipos de clasificación o lesión. La lesión de tipo 1, que es la inicial, es la presencia de macrófagos aislados y las células espumosas. La lesión tipo 2, que ya es una estría grasa, principalmente acumulación intracelular ya de lípidos. La lesión 3, o llamada intermedia, son cambios de tipo 2 y pequeños depósitos de lípidos extracelulares. La lesión tipo 4, ya estamos hablando aquí del ateroma, son cambios del tipo 2 y núcleo de lípidos extracelulares. En lesión de tipo 5, encontramos ya aquí la fibroateroma, que es el núcleo de lípidos y capa de fibras fibrosa múltiple, principalmente depósitos de calcio o solo de tipo fibroso. Y la lesión 6, que ya es la complicada, es un defecto de la superficie hematoma hemorrágica, y ya podemos ocurrir aquí, o puede ocurrir un trombo. Para ver el desarrollo del ateroma, todo empieza por las LDE, que están oxidadas, están alteradas. Entonces hay un reconocimiento eficaz por los macrófagos, esta acumulación de los metabolitos en el interior del macrófago, y hay una incapacidad de acuerdo o procesamiento de lípidos. La acumulación de lípidos al interior de este macrófago ya no puede hacer más, y entonces se desarrolla ya el ateroma. Las células espumosas, captación de lípidos y estrés de colesterol y retenidos por las células, van provocando un aspecto espumoso, una muerte por necrosis y una formación de acúmulos de lípidos y cristales de colesterol. Las fases evolutivas de la placa del ateroma son 6. Las fases evolutivas de la placa, la primera es la hiperplasia intimal, que es el exceso de grasa. La fase 2, placa vulnerable. Esta se producirá un exceso de LD oxidado que los macrófagos ya no pueden eliminar. La fase 4 de ruptura de la placa. Este tipo de placa vulnerable, pues al romperse hacia la luz del vaso, vertiendo el contenido lipídico, ya se está yendo la grasa a la sangre, ¿no? La fase 5, que es la placa fibrosa. Esta enfermedad ya es ateromatosa crónica. Este tipo de placa es la evolución de las anteriores, ¿no? Y ya ocurre con una proporción menor que las placas con alto contenido lipídico. Y la fase 6, que ya es la oclusión, ya el cierre total de la arteria. Como cuadro clínico podemos ver que existen 3 formas clásicas de la presentación clínica de la arteriosclerosis coronaria. Puede haber angina de pecho, un infarto del miocardio y muerte súbita de causa cardíaca. Eso está feo. Y un evento vascular cerebral, pues empieza por una enfermedad vascular cerebral. Esta puede ser isquémica, que es un 80%, puede ser hemorrágica, que puede ser un 15 o un 20%, o puede ser una trombosis venosa, que puede ser un quinto. Ya esto es un menor. En la isquemia, que es la más probable, que es el 80%, puede haber una isquemia cerebral o un infarto cerebral. La hemorrágica, pues hay una hemorragia, aquí se ubica la hemorragia intracerebral, y la trombosis venosa, pues una hemorragia supracoroidea. Como prevención primaria, pues promover los estilos de vida saludable, cambios en la dieta, como siempre, evitar el consumo de tabaco, que siempre hace muy mal, evitando factores de riesgo como la hipercolesteremia o la hipertensión arterial, ¿no? Hay que evitar esas situaciones y hay que controlarlas. Y obviamente pues la actividad física, que es para
que es para prevenir todo esto, ¿no? Y la prevención secundaria, pues ya la administración de un fármaco, volver a un estilo de vida saludable cuando los factores de riesgo han aparecido, pues ya la prevención terciaria, pues el tratamiento específico de cada una de las enfermedades que provoca este síndrome de la arterioesclerosis. Hablando un poquito de diabetes, la diabetes mellitus es un trastorno metabólico frecuente que se caracteriza por una hiperglucemia sostenida de gravedad variable, secundaria a la falta total o parcial de la insulina. Las podemos encontrar como tipo 1 y tipo 2, que la tipo 1 es insulino dependiente, no existe producción de insulina, y la tipo 2 no insulino dependiente, existe producción de insulina, pero no es suficiente. La tipo 1 se produce entre los 10 y los 20 años, y la tipo 2 habitualmente entre los 50 y los 70 años. Repercusiones en la salud ocular por una diabetes mellitus, pues hay una alteración temporal de la agudeza visual por una hiperglucemia. Cuando hay una elevada azúcar, la vista se puede tornar borrosa. Cataratas metabólicas por la situación de un exceso de azúcar, un glaucoma neovascular, una retinopatía diabética. La retinopatía diabética en la tipo 1 es de un 40%, del tipo 2 es un 20%. Es la primera causa de ceguera legal en personas entre los 65 años a nivel mundial. Puede haber también complicaciones de cataratas, rubiosis y retinopatía diabética, como ya lo habíamos comentado. Tratamiento, el control de la diabetes pues, a niveles adecuados, cirugía de cataratas, implante de válvula MEC para la aplicación de Avastin y una fotocoagulación. El tratamiento de primera línea, que es un carcinoma metástico de colon o recto, láser de Avastin, todo eso. En la oftalmoscopía podemos encontrar signos oftálmicos comunes como una arteriosclerosis retiniana y una retinopatía. Las poco frecuentes, hay una oclusión de una rama de la vena retiniana, oclusión de la arteria retiniana, una neuropatía óptica isquémica y una parálisis de los nervios motores oculares. Y como cuestiones raras, desprendimiento de retina por cuestiones exudativas. La oclusión venosa retiniana, una arteriola retiniana y su correspondiente vena comparten una cubierta adventicia común, por lo que el engrosamiento de la arteriola puede comprimir la vena si la arteriola está situada por debajo anterior a la vena. Puede haber una obstrucción de la rama venosa o una obstrucción arterial. Hay bastante daño a través de la diabetes en nuestros ojos, entonces hay que tener cuidado de esta situación. Una persona diabética es muy complicado su estadio a nivel ocular. Hablando un poquito de la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad congénita del metabolismo de los carbohidratos, específicamente la galactosa y la lactosa. En sí puede ser la incapacidad del organismo para utilizar o metabolizar el azúcar en algo simple, ¿no? Los individuos con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche, ni humana ni animal, y deben vigilar cuidadosamente la ingesta de otros alimentos que contengan galactosa. Su etiología, los diferentes tipos de galactosemia están causados por mutaciones en los genes GALC, GALK1 y GALE. Esta clasificación, si hablamos de deficiencia en cada una, la deficiencia de GALK, la galactosa no puede ser fosforilizada y se metaboliza por otras vías alternativas. La deficiencia de GALE, la reacción que transforma la galactosa en glucosa y viceversa no se realiza. Y la deficiencia en GALK es un tipo más común y grave conocida como galactosemia clásica. Se produce la acumulación de galactosa en los tejidos. El proceso de daño a la lactosa se hidroliza en la mucosa intestinal por la lactasa, y una vez liberada en el intestino, la galactosa es absorbida y trasladada por el torrente circulatorio. Es transformada en glucosa principalmente por el hígado. Las manifestaciones clínicas: hay una deficiencia de GAL, provoca cataratas. La deficiencia de GAL, gran variedad de manifestaciones clínicas, a diferencia de GAL, que es un conjunto de manifestaciones clínicas conocidas como galactosemia clásica. Las manifestaciones clínicas más severas suelen ocurrir en los pacientes con escasez de galactosa. Con sus manifestaciones oculares de la galactosemia, podemos encontrar que los pacientes desarrollan cataratas que se asemejan a una gota de aceite, lo que viene siendo el galacitol.
Los síntomas, convulsiones, irritabilidad, letargo, alimentación deficiente, el bebé se niega a tomar fórmula que contenga leche, poco aumento de peso, coloración amarillenta de la piel y vómito, ¿no? La evolución de la galactosemia lleva a un cuadro de insuficiencia hepática. La galactosemia tiene una alta mortalidad en el recién nacido. Otros problemas durante la evolución comunes son los retrasos de aprendizaje, principalmente en el habla, ¿no? Como diagnóstico, los exámenes para detectar la galactosemia incluyen un multicultivo para la infección bacteriana. El tratamiento se basa principalmente pues, en la restricción misma de la galactosa en la dieta, ¿no? Que no consuman. El pronóstico depende de la edad, del diagnóstico, de la gravedad de la enfermedad y el cumplimiento de las restricciones dietéticas, afectando el inicio del curso y pues habría complicaciones secundarias. Por eso como tratamiento se evita definitivamente que consuman galactosa, ¿no? Hablando un poquito de albinismo, como su definición es un grupo de enfermedades hereditarias que afectan la manera en la que el cuerpo produce o destruye el pigmento. Esta enfermedad genética es la responsable de la pérdida parcial o completa de pigmentación, es decir, el color de la piel. Los ojos o el pelo están causadas por mutaciones que afectan a los melanocitos, están totalmente de color blanco. Existen varios genes que proporcionan instrucciones para producir una de las diversas proteínas involucradas en la producción de la melanina. Esta es producida por las células llamadas melanocitos. Entonces, el albinismo es causado por la mutación de estos genes, no por la causación de la mutación de los melanocitos. Afecta a todas las razas, ambos sexos, ocurre entre unos 5.000 a 25.000 nacimientos. El albinismo tipo 1, que es el más frecuente, los tipos 2, 3 y 4 son más raros. Los tipos 2 y 3 se observan más en Sudáfrica y africanos, y los tipo 4 más en asiáticos. La clasificación podemos encontrar como albinismo ocular, albinismo cutáneo. El albinismo ocular se clasifica en dos tipos. Ambos ojos con patrón de herencia autosómica recesiva y ligada al cromosoma X. El óculo cutáneo es el más frecuente y hay dilución de las cantidades normales de pigmento de la piel, pelo y ojos. Siempre hay nistagmos y transparencia de iris, y la agudeza visual pues es anormal, ¿no? Por esta situación del iris. La piel muy sensible a la luz y la exposición solar producen quemaduras solares, aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer en la piel y engrosamiento de la piel causado por el daño solar. El deterioro de la visión es una característica clave en todos los tipos de albinismos. Se deteriora mucho su visión. Los síntomas, pues hay nistagmos, hay estrabismo, hay fotofobia, hay una visión baja, un error de refracción, y bueno, hay mucha transmisión de luz que deja pasar el iris, ¿no? Se puede realizar un diagnóstico del albinismo antes de nacer o a través del análisis de líquido amniótico o mediante una biopsia de las vellosidades coriales. Y tratamiento para la piel, pues es prevenir quemaduras, cáncer de piel mediante aplicación de filtros solares, ¿no? Y para respecto al tratamiento a los ojos, la adaptación de unas gafas con filtro especiales que pueden mejorar la visión y reducir mucho la luz para evitar el deslumbre de estas personas. Hablando un poquito de hipotiroidismo, podemos decir que es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, y se divide en hipertiroidismo primario, secundario, terciario y periférico. El primario se localiza en las glándulas tiroides, el secundario se sitúa en la región hipofisiaria, el terciario se sitúa a nivel hipotalámico y el periférico por resistencia periférica hormonal. Las personas de edad avanzada, después de los 50 años, mayormente mujeres, de 5 a 8 veces más aplica este tipo de enfermedad, ¿no? Sus signos son cansancio, aumento de peso, sentir frío, debilidad, dolor muscular, articulaciones, pérdida de cabello, piel reseca, depresión, dificultad para concentrarse, periodos abundantes o irregulares. En los adultos, la evolución del hipotiroidismo que se deja sin tratar conduce a deficiencias mentales y físicas y causa niveles de colesterol elevados que pueden producir ya enfermedades cardíacas. Tratamiento: podemos encontrar tratamiento como yodo radioactivo, medicamentos antitiroides y beta bloqueadores, que es lo que se les da generalmente a estas personas que tienen hipotiroidismo. Y si hablamos de lo contrario, del hipertiroidismo, este está causado por la glándula tiroidea produce demasiada hormona, provocando que el cuerpo
acelere, provocando bajar de peso rápidamente, tener latidos cardíacos rápidos, sudar mucho, sentirse nervioso y con cambio de estado de ánimo, pues, que podría no tener ningún síntoma. Se clasifica como hipertiroidismo primario, secundario y terciario. El primario es un exceso de hipertiroidismo. El exceso secundario es otro exceso de TSH, y el hipotiroidismo terciario es la disminución en las secreciones de hormona liberadora de tirotropina. El proceso del daño, la crisis tiroidea, que es la hiperactividad repentina y extrema de la glándula tiroidea, supone una urgencia con riesgo mortal, produciendo arritmia, fiebre, sensibilidad extrema, inquietud, estado de ánimo, pues así como que muchas cosas, ¿no? Los síntomas, como lo he dicho, nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, aumento de sudoración, pérdida de peso, etc. Pueden incluir también piel caliente, húmeda, temblores, taquicardia. La mayoría de los pacientes presentan exoftalmos o temblores, la fibrilización auricular, el síncope, la alteración del sensorio, la insuficiencia cardíaca y la debilidad son manifestaciones muy frecuentes. Los signos oculares incluyen mirada fija, parálisis palpebral, retracción palpebral e inyección conjuntiva leve, en general secundarios a una estimación adrenérgica excesiva. La evolución de la enfermedad, estos síntomas suelen remitir con un tratamiento exitoso, ¿no? Su pronóstico eventualmente puede ser mortal, por lo que se requiere tratamiento urgente. No obstante, con las pautas de tratamiento habituales, el hipertiroidismo es una enfermedad fácilmente curable y tratable, ¿no? Si hablamos un poquito de crisis tiroidea, es una forma aguda del hipertiroidismo provocada por una enfermedad grave no tratada o tratada de forma inadecuada. Hay que tener cuidado con eso. Manifestaciones oculares, encontramos la oftalmopatía, que es una manifestación común en enfermedades con este síndrome, ¿no? Hay normalmente un 25 o 50 de pacientes con hipertiroidismo padecen de la oftalmoscopía. El desarrollo de las manifestaciones oculares pues varía, depende del sitio, ¿no? Depende si son el párpado, es la retracción del párpado. Si es una proptosis, se produce por el conflicto del espacio en la cavidad orbitaria. Si se producen músculos y extraoculares, pues hay una gran hipertrofia muscular por la infiltración de vainas y venas. La grasa orbitaria aparece un aumento de volumen de la grasa. Glándulas lagrimales aparece móvil, de consistencia firme y no dolorosa a la presión. Si es córnea conjuntiva, la despitalización córneo-conjuntival se amplía el área de la hendidura palpebral. Si es el nervio óptico, la pérdida de visión por neuropatía puede ser lenta y brusca. Y bueno, los signos, es un edema periorbitario y palpebral, restricción palpebral, un aumento de fijación, exoftalmia, alteraciones visuales, insuficiencia de convergencia y pigmentación cutánea. A la exploración muestran congestión orbitaria, ptosis, neuropatía óptica, restricción de motilidad ocular extrínseca, ejes visuales divergentes, exposición corneal, retracción palpebral y edema periorbitario. Los síntomas son dolor ocular, lagrimeo, fotofobia, todo eso, ¿no? Visión borrosa, diplopia, etc. Métodos clínicos. Es bueno hacer un historial médico, un análisis de sangre, una prueba de captación de yodo radiactivo, una ecografía de la tiroides. Como tratamientos, pues encontramos los fármacos antitiroideos. El yodo puede ser una opción también. Y como pronóstico eventualmente puede ser mortal, por lo que se requiere tratamiento urgente. No obstante, con las pautas de tratamiento habituales, el hipertiroidismo es una enfermedad fácilmente controlable también. Hablamos un poquito de lupus eritematoso. Este lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune, de etiología desconocida, en la que hay un daño celular y tisular por los anticuerpos y que cursa con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. En el 90% de las ocasiones afecta a las mujeres de edad fértil, aunque también se puede presentar en la infancia, en décadas tardías y en hombres. La enfermedad es multisistémica, aunque al principio pueda afectar solo un órgano. La mayoría de los pacientes siguen una evolución crónica y presentan brotes o exacerbaciones de la enfermedad intercalados con periodos de inactividad. En sí es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Su clasificación la podemos encontrar como lupus eritematoso sistémico,
lupus discoide, lupus cutáneo subagudo, inducido por medicamentos y neonatal. Los factores que desencadenan este fenotipo de lupus, pues estar expuesto a una radiación ultravioleta, por un virus, por metales pesados, por situaciones de estrés, el embarazo, toma de anticonceptivos orales o algunas infecciones o algunos fármacos. Las manifestaciones clínicas o síntomas pueden sufrir estas personas en el área de dolor, en los músculos, tipo de dolor agudo en el pecho, todo el cuerpo, hay anemia, fatiga, fiebre, malestar. En la piel, erupciones escamosas, erupciones rojas. En el pelo hay caída de pelo, pérdida de pelo. En la boca hay sequedad o úlceras, o también común es la ansiedad, articulación rígida, dolor de cabeza, erupción facial, etc. Es muy complicada la cuestión del lupus. Las manifestaciones clínicas generales articulares, puede haber artritis, puede haber también hematológicas, puede haber manifestaciones clínicas cardiopulmonares, renales, neuropsiquiátricas, manifestaciones oculares como la conjuntivitis, escleritis, síndrome seco, uveitis, neuritis, cuerpos cistoides y vasculitis retiniana. El tratamiento farmacológico pues son antiinflamatorios no esteroideos, antimaláricos, corticosteroides, inmunodepresores, acitoprina, etc. Su pronóstico, la frecuencia de los controles durante la evolución se determinará según la gravedad de la enfermedad y bueno, ya los medicamentos que se hayan ocupado. Hablando un poquito del síndrome de Sjögren, es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmunitaria crónica, es autoinmune, relativamente frecuente, a causa desconocida, pero se caracteriza sequedad en las mucosas. Características epidemiológicas, forma parte predominante de las mujeres. Se clasifica como primario y secundario. El primario cuando se asocia con otra enfermedad y secundario el 30% de los pacientes con enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide, lupus, como ya hemos hablado, esclerosis, enfermedades mixtas o el tejido conjuntivo. Esta enfermedad es una inflamatoria sistémica autoinmune crónica relativamente frecuente y de causa desconocida. Se caracteriza por sequedad bucal, de ojos y otras mucosas debido a una disfunción de las glándulas exócrinas, por eso hay mucha sequedad, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas con frecuencia comienzan afectando los ojos o boca, es normalmente lo que afecta. En algunos casos está la única manifestación. Salivación disminuida, puede haber disminución del gusto del olfato, resequedad en la piel, sequedad en el tracto respiratorio, algo de eso, ¿no? Lo que te afecta directamente a los ojos podría ser una conjuntivitis zika. Aquí la alternativa de tratamiento general farmacológico, pues podemos encontrar como recomendaciones cruciales para controlar esta enfermedad: estrés, ejercicio, alimentación, dormir bien y evitar los tóxicos, ¿no? Para un tratamiento de la xeroftalmia, en este síndrome hay lágrimas artificiales, colirios o obstrucción del punto lagrimal, ¿no? Para que haya un poco más de flujo de líquido. Si hablamos un poco de artritis reumatoide, la artritis reumatoide es la enfermedad sistémica, nuevamente autoinmunitaria crónica que afecta a las articulaciones. Se caracteriza la inflamación sistémica de articulaciones periféricas que lleva a una destrucción progresiva de las estructuras articulares acompañada de sistemas sistémicos. La artritis reumatoide afecta a cerca del 1% de la población, es de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en varones. Sus signos y síntomas, los síntomas articulares son simétricos, la rigidez se prolonga durante más de 60 minutos después de levantarse por la mañana, aunque puede aparecer luego de un periodo prolongado de la actividad, llamado Helling. Las articulaciones afectadas presentan dolor, etiremia, color, hinchazón y limitación. Puede haber también, sobre todo en las siguientes articulaciones como las muñecas, puede ser eso. Hay un inicio insidioso que varía en semanas a varios meses, un inicio agudo que algunos días a pocas semanas y un inicio intermedio que se desarrolla de 2 a 3 semanas.
Su diagnóstico debe sospecharse con artritis reumatoide en pacientes con artritis sistémica poliarticular. En particular se afectan las muñecas y articulaciones. El pronóstico de la artritis reumatoide disminuye la esperanza de vida de 3 a 7 años, sobre todo por la enfermedad cardíaca, la infección y la hemorragia digestiva como causa de una mayor mortalidad. Tratamiento, medidas de apoyo, dejar de fumar, nutrición, reposo, fármacos que modifiquen la progresión de tal enfermedad. Medidas físicas, colocación de férrulas en las articulaciones para evitar un poco de dolor o cirugía. Por ejemplo, una deformidad en manos, pues habría que eliminarla. Hablando un poquito de Stevens-Johnson, que es otra enfermedad, este síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad vesículosa, mucocutánea aguda y grave que ocurre principalmente en personas jóvenes y sanas. Causa probable es la reacción inmunológica normal, factores desencadenantes como una reacción de hipersensibilidad a fármacos e infecciones virales. Las lesiones básicas en una vasculitis aguda que afecta a la piel y las membranas mucosas en todos los pacientes y a la conjuntiva en el 90% de ellos. El síndrome de hipersensibilidad producida por una reacción de tipo antígeno, anticuerpo, con depósitos de complejos inmunitarios ocasionando necrosis en los epitelios. Las lesiones de este síndrome tienen lugar principalmente en la cara y el tronco. Aparecen tandas de lesiones durante 10 a 14 días que se den a lo largo de 4 o 3 semanas. Les podemos encontrar en la mucosa, que son ampollas orales y nasales. En la piel, aparición de ampollas en las mucosas genital, oral y perianal. Los labios pueden aparecer por costras hemorrágicas gruesas también. Los signos y síntomas del síndrome de Stevens-Johnson son fiebre, dolor, una erupción cutánea roja o morada que se extiende, ampollas en la piel y en la membrana mucosas de la boca, la nariz, los ojos, etc. Como terapias, tratamiento, los medicamentos pueden causar el síndrome, son medicamentos contra la gota, te pueden ocasionar este síndrome, medicamentos que traten convulsiones, enfermedades mentales, analgésicos, medicamentos para combatir infecciones. Causas infecciosas, el VIH, neumonía, hepatitis. Manifestaciones oculares, habitualmente los párpados están llenos de costras con una conjuntivitis papilar. El tratamiento ocular se trata con corticoides sistémicos, corticoides tópicos o un anillo escleral. Y un tratamiento sistémico pues son compresas húmedas aplicadas en las lesiones en la piel, medicaciones antihistamínicos para controlar la picazón y anestésicos tópicos para facilitar el malestar pues, de la fiebre y para poder comer o beber. Hablando un poco de la miastenia gravis, podemos decir que es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos. La miastenia gravis es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Ocurre cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe en la unión neuromuscular, el lugar en donde las células nerviosas se conectan con los músculos que lo controlan. El timo, las células mioides y las epiteliales del timo contienen receptores para la acetilcolina, que bajo un estímulo etiológico desconocido desencadena la enfermedad. La clasificación de la miastenia gravis la podemos encontrar como grado 1A, 1B, 2, grado 3 y grado 4. La primera es la miastenia ocular. El grado 1B es la miastenia generalizada en forma leve, el grado 2 es una miastenia generalizada en forma moderada, el grado 3 miastenia generalizada en forma severa y el grado 4 una crisis miasténica. Los pacientes inicialmente pueden tener diplopia y ptosis palpebral en el caso de la miastenia ocular, ¿no? Ya no hay la conexión total de las células con los nervios, ¿no? También signos de compresión vulvar con alteraciones de la voz como disfonía o disfagia, y en casos severos como el grado 3 o el grado 4 el compromiso ya total de los músculos respiratorios. Manifestaciones clínicas debido a la progresiva de los músculos masticatorios. Esto aumenta clásicamente en las comidas, no puedes comer, ¿no? Debilidad de los músculos faciales y de la lengua, debilidad de la musculatura vulvar y debilidad facial provocada de los labios abiertos, cansancio, ¿no?
Signos y síntomas: diasnea, taquicardia, cianosis, diplopia, tosis, fatiga, debilidad, todo eso, ¿no? Manifestaciones oculares: hay diplopia y hay tosis unilateral, como una posible señal, ¿no?, de tener miastenia gravis. Proceso del daño: hay debilidad en los músculos del cuello, debilidad de la musculatura de los hombros, debilidad de la musculatura vulvar, debilidad en la cintura pélvica, debilidad glútea y músculos respiratorios. Como su pronóstico, máxima gravedad se alcanza en el primer año de 2 o 3 de los pacientes. Síntomas oculares: el 85% de los pacientes desarrollan síntomas vulvares y debilidad en los músculos en los primeros 3 años. Opciones terapéuticas: pues terapia asintomática, drogas inmunodepresoras, inmunodepresión quirúrgica a largo plazo, inmunodepresoras a corto plazo. Hablando un poquito de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielizante crónica, autoinmune o inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. La causa de la esclerosis múltiple se desconoce, pero se sospecha que un virus o un antígeno desconocido son los responsables que desencadenan o de alguna manera una anomalía inmunológica que suele aparecer a una temprana edad. Entonces el cuerpo por algún motivo produce anticuerpos contra su propia mielina. Este mecanismo inmunitario activa a los glóbulos blancos, que son los linfocitos del torrente sanguíneo, que entran en el cerebro y debilitan los mecanismos de defensa de este, es decir, la barrera sangre-cerebro. Una vez en el cerebro, estos glóbulos activan otros elementos del sistema inmunitario de forma de que atacan y destruyen la mielina, ¿no? Como clasificación encontramos remitente recurrente, secundariamente progresiva, primariamente progresiva y progresiva recurrente. En una persona afectada de esclerosis múltiple, el sistema inmunitario destruye parte de la vaina de la mielina, como ya lo hemos comentado, de algunos nervios, lo que cambia el modo en el que se transmiten las señales eléctricas. Cuando la vaina de mielina está en un perfecto estado, la señal puede llegar a parte dañada del nervio, la velocidad de transmisión disminuye enormemente. Como síntomas hay mucho cansancio, fatiga visual, visión doble, borrosa, pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, vértigo, falta de equilibrio, problemas de control urinario, problemas del habla, temblor en las manos, dificultad para andar, debilidad en los miembros, sensación de hormigueo o endurecimiento. Los problemas visuales más comunes asociados con esclerosis múltiple son la neuritis óptica, causada por inflamación del nervio óptico. Los trastornos visuales, pues puede haber una pérdida de visión temporal, cambio en los músculos oculares o movimientos oculares involuntarios, que son el nistagmo, ¿no? Los síntomas principales de esta esclerosis múltiple centrales: hay fatiga, trastornos cognitivos, depresión, ansiedad, etc. Visuales: hay nistagmos, neuritis óptica, diplopia, visión borrosa. En el habla hay una distartria. En la faringe hay una disfagia. Músculos esqueléticos: hay debilidad, espasmos, ataxia. En los sensitivos hay dolor. En los intestinales hay incontinencia, diarrea. En los urinarios hay incontinencia y frecuencia de retención. Hablando un poquito de la meningitis son infecciones de las leptomeninges, la aracnoides y la pia madre, que difunden al líquido cefalorraquídeo del espacio subcoroideo y de los ventrículos cerebrales. La meningitis afecta principalmente en edad pediátrica a menores de 1 año con alta incidencia y después del periodo neonatal, principalmente en pacientes de 3 a 8 meses. Su clasificación la encontramos como meningitis viral, bacteriana o purulenta, bacteriana no purulenta y micótica purulenta o no. Sus signos y síntomas son fiebre, taquicardia, cefalea, fotofobia, cambios del estado mental, rigidez de nuca y dolor de espalda. Manifestaciones oculares: encontramos un edema de papila, ¿no? Lo que llamamos como papiledema. Al principio puede haber esta papiledemia sin que la visión resulte afectada, como una visión borrosa, una visión doble, todo eso, ¿no?, que suele durar durante unos segundos. Otros síntomas pueden estar causados por la elevada presión intracraneal. A veces aparece dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o una combinación de todos ellos. Hablando un poquito de la tuberculosis,
Podemos decir que la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Su clasificación es primaria, no suele producir una enfermedad aguda. La latente ocurre después de la mayoría de las infecciones primarias, o activa. Las personas suelen estar infectadas por la tuberculosis, tienen un riesgo del 5 a un 10% de desarrollar la enfermedad activa. La tuberculosis pulmonar es una tos que puede ser seca o producida con expectoración mucosa, purulenta y hematópica, ocasionalmente hemoptífisis franca, dolor torácico, y la disnea se presenta en la enfermedad muy extendida. En la tuberculosis pleural puede presentarse como una pleuritis aguda con fiebre alta, dolor torácico, febrícula, tos seca, etc. La tuberculosis ganglionar si se afecta la cadena ganglionar periférica. La tuberculosis genito-urinaria en las mujeres puede causar infertilidad, dolor pélvico. En los varones puede haber una prostatitis o afectar el epidomio, manifestándose como una masa ligeramente dolorosa. En la tuberculosis ósea, pues la columna, la cadera, rodillas son las más frecuentes afectadas. En la tuberculosis del sistema nervioso central, las manifestaciones más frecuentes es la meningitis tuberculosa. La tuberculosis laringea se manifiesta en forma de cambios de voz y o en la afonía. La tuberculosis millar, pues mal estado general, ¿no? de todo. Como una manifestación ocular, encontramos la tuberculosis ocular, que es el compromiso ocular, es un poco común, puede llegar a un 1% nada más. Las presentaciones más comunes son iriodictisis, granulomatosa crónica, tuberculomas coroidales, perifibritis retinal, uveitis anterior crónica, coroiditis, escleroqueratitis. Hablando un poquito de la sífilis encontramos que es una infección crónica generalizada causada por Treponema pallidum, que se transmite por vía sexual y por transferencia de la madre del feto por vía placentaria. Su clasificación es primaria, secundaria, latente y terciaria. Sus manifestaciones clínicas oculares: la sífilis puede atacar a cualquier estructura ocular en todas sus etapas y puede remediar cualquier tipo de patología. Las manifestaciones oculares más frecuentes de la sífilis es la uveitis, pero si hablamos de estadio primario, puede haber un chancro conjuntival o palpebral. En un estado secundario, una blefaritis, conjuntivitis, una episcleritis, una escleritis, etc. Fase latente y estadio terciario, ahí existe una uveitis anterior, una viritis, un estadio terciario, puede haber una coriorenitis o un desprendimiento de retina exudativo. El pronóstico es favorable cuando afecta las capas de origen mesodérmico, como la coroides, esclerótica y cicornia, pues sus lesiones son productivas y responden bien al tratamiento. En cambio, es desfavorable en relación con las secuelas visuales cuando se ven afectados los derivados ectodérmicos, como el ectoderma neural, la retina, el nervio óptico y el cristalino, ya que se trata de lesiones degenerativas ya estas pues irreversibles. Si hablamos un poquito de toxoplasmosis, podemos encontrar que es una enfermedad producida por el parásito Toxoplasma gondii, quien cumple su ciclo celular completo en su huésped definitivo, que es el gato, de diferentes formas durante un ciclo, conocidas como el taquizoito, que se multiplica en forma rápida dentro del citoplasma, el bradizoito, forma crónica que se localiza en la retina y en otros tejidos como el cerebro, músculo esquelético y corazón, el oquiste, forma que libera el gato por la materia fecal. Manifestaciones oftálmicas: la retinitis ocasionada por este parásito se asocia con manifestaciones inflamatorias y pueden involucrar distintas partes del ojo, produciendo vasculitis, vitritis, coroiditis, uveitis anterior. La toxoplasmosis congénita, la vía transplacentaria, es una de las primeras formas de contagio conocidas. La toxoplasmosis recurrente es la forma clínica más común de toxoplasmosis ocular, que típicamente se presenta como un foco de rinitis adyacente a una cicatriz corioretiniana que se produjo como resultado de una infección adquirida previamente.
La toxoplasmosis adquirida, adquiridos en forma postnatal. La toxoplasmosis relacionada al SIDA, secundaria a una infección adquirida o diseminación de otros órganos. La toxoplasmosis relacionada con corticoides puede desarrollarse lesiones extensas que pueden semejar una necrosis aguda de retina. La toxoplasmosis relacionada a la edad, similar a la que se observa en los pacientes tratados con corticoides o en inmunodeprimido. La toxoplasmosis con obstrucción vascular, puede producirse una vasculitis más severa con obstrucción vascular en lugares de retinitis activa. Y la toxoplasmosis con papilitis o neuroretinitis, se trata de un edema papilar unilateral que se manifiesta como una masa blanquecina inflamatoria adyacente al nervio óptico. Hablando un poco de la cisticercosis, encontramos que es causada por la ingestión de huevos de la T. solium. Estos se encuentran en los alimentos contaminados. El consumo de carne de cerdo, frutas y verduras contaminadas dan como resultado la cocción insuficiente o la preparación inadecuada de los alimentos y se transmite normalmente fecal-oral. Su clasificación según el organismo afectado se puede dividir en cisticercosis, oftalmocisticercosis y cisticercosis sistémica. Estadios de los cisticercos: hay un estadio vascular, un estadio vascular coloidal, un estadio glandular nodular y un estadio calificado. Sus manifestaciones oculares se manifiestan en el humor vítreo, la retina, la conjuntiva, la cámara anterior y la órbita, como una disminución o pérdida de capacidad visual como efecto de las lesiones inflamatorias y compresivas. Hablando un poquito del síndrome de Ida, también conocido como SIDA, es el estadio final de una enfermedad crónica transmitible de tipo progresivo de causa viral, en el cual se establece una relación muy diversa entre el huésped y lo que es el virus. Según progrese la inmunodeficiencia y más elevada sea la replicación viral, aparecerán entonces enfermedades oportunistas o tumores raros. Su clasificación se divide en grupo 1, que es una infección aguda; grupo 2, infección asintomática; grupo 3, linfadenopatía generalizada persistente; grupo 4, otras enfermedades; subgrupo A, enfermedad constitucional; subgrupo B, enfermedad neurológica; subgrupo C, enfermedad infecciosa secundaria; categoría C1, enfermedad infecciosa específica de la definición SIDA de los DSD; categorías C2, otras enfermedades infecciosas secundarias; subgrupo D, caracteres secundarios; subgrupo E, otras condiciones. El proceso del daño del VIH ataca las células del sistema inmunológico en particular, infecta y utiliza las células CD4 como fábricas para replicarse y entonces se destruye en el proceso. Los síntomas de la infección del VIH difieren según la etapa de que se trate. Pueden presentar otras manifestaciones clínicas crónicas de gravedad como renales, respiratorias, cardíacas, hepáticas, gastrointestinales, tuberculosis, meningitis, etc. Sistema respiratorio: infecciones como la neumonía, la tuberculosis y el sistema de Kaposi puede causar graves problemas respiratorios. Sistema nervioso central: un complejo demencial. En el segmento anterior, las manifestaciones oculares se dan como una retinopatía por VIH y un citomegalovirus o una uveitis anterior resistente a los corticosteroides. En el segmento posterior podemos encontrar una uveitis intermedia, maculopatía isquémica, retinitis o una retinitis herpética o lesiones retinianas. Hablando un poco del herpes simple, encontramos que es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. El herpes bucal provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual. Los mecanismos de transmisión se adquiere desde la niñez a través de un gingiovastomatitis, mucosas en la piel, de la madre al hijo, infecciones uterinas o transmisión por contacto directo. Los tipos de herpes puede ser el tipo 1, es un herpes simple, labial; un tipo 2, herpes genital;
de formas leves o de formas severas. Una vez adquirido este hábitat en el organismo, ¿y qué provoca o qué te ocasiona? Puede ser un cuadro febril, un estrés físico, contacto sexual, una menstruación, un traumatismo, un calor, un lupus sistémico. La manifestación del cuadro clínico del herpes límite entre piel y mucosas. El herpes labial puede acompañarse de un eritema polimorfo de 7 a 10 días después de la reactivación. El herpes simple tipo 2 es una enfermedad de transmisión sexual. El cuadro clínico en conjuntivitis, hay un ardor, fotofobia, opacidad, ulceración de la colon y todo eso, ¿no? Los antivirales más comunes es el clovir, el herpes orofaringeo. La primofección ocurre generalmente en niños menores de 5 años en un cuadro frecuente. Herpes genital primario, puede haber una proctitis, una cervicitis, una queratoconjuntivitis que se presenta de forma folicular, uni o bilateral acompañada de fotofobia, la encefalitis herpética y los herpes neonatales. Hablando un poco de herpes zóster, encontramos que es una infección generada por la reactivación del virus de la varicela zóster en su estadio de latencia en un ganglio de raíz dorsal. Las formas clínicas particulares son herpes zóster oftálmico, herpes zóster ótico, herpes zóster diseminado, herpes zóster recurrente. Las complicaciones locales puede ser una neuralgia post-herpética, un prurito post-herpético, cicatrices, un herpes zóster oftálmico. Como complicaciones neurológicas podemos encontrar meningitis aséptica, encefalitis aguda, encefalitis crónica, mielinitis, retinitis o parálisis del nervio facial. Como manifestaciones clínicas generales, las lesiones de herpes zóster, hay manifestaciones oculares. El herpes zóster oftálmico se debe al compromiso del ganglio trigeminal y se manifiesta con dolor y una erupción vesiculosa alrededor del ojo y en la frente, en el área de distribución de la división oftálmica del quinto nervio canal. Puede presentarse un pródromo de hormigueos en la frente durante la enfermedad aguda, además del exantema frontal doloroso. Los signos y síntomas pueden incluir dolor ocular intenso, edema palpebral pronunciado, hiperemia conjuntival, episcleral, pericarniana, edema corneano y fotofobia. Si hablamos un poco de rubiola, es una enfermedad infecto-contagiosa de origen viral causada por un togavirus de género Rivirus. Se caracteriza por una leve erupción papular, la cual solo se presenta en aproximadamente el 50% de los infectados. El virus de la rubiola se transmite de gotículas en el aire. Cuando las personas infectadas estornudan o tosen, los humanos son el único huésped conocido. La rubiola la podemos clasificar como postnatal y congénita. La rubiola congénita, hasta un 90% de las mujeres infectadas por este virus de la rubiola durante las 11 semanas del embarazo tendrán una lactante con rubiola congénita. Las manifestaciones clínicas generales de la rubiola: podemos encontrar los ganglios linfáticos inflamados, aparece una erupción cutánea que pisa en la cara. A medida que va extendido por el tronco, la erupción puede ser ir desapareciendo en la cara. Esta erupción suele ser el primer signo de enfermedad. La erupción de la rubiola consiste en un exantema de color rosa o rojo claro. La erupción puede causar prurito y puede durar hasta 3 días. A medida que se va remitiendo la erupción, a veces la piel afectada se descama en láminas muy finas. Los signos y síntomas en adolescentes o adultos pueden presentar dolor de cabeza, pérdida de peso, conjuntivitis leve, suboccipitales. Los síntomas pueden durar entre 12 y 24 días. Sus manifestaciones oculares del síndrome de rubiola congénita: puede haber una retinopatía, puede haber cataratas, macrooftalmia, corioreinitis o un nistagmus congénito. Hablando un poco del síndrome de Turner, el síndrome de Turner encontramos que es un trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma X, cromosoma sexual, de forma total o parcial. Puede causar una variedad de problemas médicos y desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos cardíacos.
Manifestaciones clínicas generales. Un signo característico que presenta estas niñas es un estrechamiento relativo del tórax y de los hombros, alteraciones de las extremidades, subluxación dorsal de la extremidad distal del cúbito, el cuello es habitualmente corto, la anomalía en el desarrollo de los huesos de la cara contribuyen a la configuración de fases características de común tipo esfinge, rasgos faciales frecuentes en la ptosis palpebral, estrabismo, hendidura palpebral antimugloide, labio superior fino con comisuras caídas largas y un epicanthus. La fisiopatogenia, brazos que giran hacia afuera de los codos, uñas y manos y pies angostas y hacia arriba, inflamación de las manos y los pies desde el nacimiento, estatura ligeramente menor, línea de cabello baja, mandíbula inferior retraído pequeña. La patología asociada son trastornos cardiovasculares, trastornos renales, auditivos, enfermedades autoinmunes, obesidad, ortopedia, osteoporosis, te afecta todo. Las manifestaciones clínicas oculares son frecuentes en el estrabismo, ptosis, hipertiroidismo y epicanthus. Tratamiento, pues únicamente hormona del crecimiento para aumentar la estatura tanto como sea posible en los momentos adecuados de la niñez hasta los primeros años de la adolescencia. Terapia con estrógenos comienza alrededor de los 11 a 12 años y ayuda a promover el desarrollo de las mamas y mejorar el tamaño. Contribuye entonces a la mineralización ósea y cuando se usa con la hormona del crecimiento también puede ayudar a la estatura. Bueno, y con esto acabo la presentación. Agradezco mucho el tiempo de estudio, licenciado, doctor. Es un honor estar con usted. Agradezco todo, agradezco el cuarto semestre y ojalá nos encontremos en el camino para seguir continuando aprendiendo de usted. Le agradezco mucho, muchas gracias y esto es todo. Bye.